Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. ¿Ya lo tienen? A ver cómo estamos de memorización. Creo que ya lo tenemos casi todo, ¿cierto? Vamos, Tito capítulo 1. Ayúdenme ahí a buscar el pasaje a 2000, por favor. ¿Listos? Bien, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Muy bien, veo que muchos están memorizando. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias en esta mañana, porque una vez más nos das el privilegio de poder estar reunidos como iglesia, con el fin de poder seguir estudiando tu palabra y poder de esta manera seguir creciendo en el conocimiento de ella. Rogamos para que este tiempo podamos estar muy atentos a lo que tu palabra enseña y de esta forma poder también ponerlo en práctica cada uno de nosotros. Te agradecemos por tu amor inmenso y tu misericordia, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vimos la semana pasada en el verso 10, porque hay muchos contumaces. Y veíamos que esos contumaces están aún dentro de nuestra iglesia hoy, porque muchas veces nosotros estamos siendo contumaces, estamos yendo en contra de lo que la palabra enseña, estamos siendo rebeldes a la palabra, y esto nos convierte a ustedes y a mí en contumaces. Pero la segunda parte del texto dice: habladores de vanidades. Habladores de vanidades. Hermano, a veces pensamos que las que más se encargan de la vanidad son las mujeres. Pero hoy tengo que decir con tristeza que muchos hombres se han dedicado a ser vanidosos también. No quiere decir que debamos andar mal arreglados ni nada de estas cosas, pero que para nosotros no sea de ninguna manera tan importante el cómo nos vemos ante los demás físicamente, que es a lo que Pablo hace mención cuando habla a las mujeres allá en Timoteo. ¿Se acuerdan? Que la mujer debe vestir de manera decorosa, con honor y modestia, con pudor y modestia. También el hombre debe estar en esa condición. Y dice Pablo que nuestro atavío no sea el exterior de vestidos ostentosos o de peinados, sino el interior de un espíritu afable. Hermano, si bien es cierto
por trayectoria, las mujeres son las que más se han dedicado a la vanidad. Hoy el hombre también está cayendo en eso. Pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que dice habladores de vanidades. ¿A qué creen ustedes que puede hacer mención esa frase? Habladores de vanidades. ¿Se les ocurre algo? Que está más pendiente de lo personal que de la palabra, de la misma palabra. Su mayor importancia al hablar es lo que está de moda. Y hoy, tristemente, déjeme decirle, hermano, que en la iglesia cristiana a nivel mundial se está llevando a cabo un modernismo desenfrenado, donde importa más a los asistentes a las iglesias que los pastores les prediquen acerca de riquezas materiales, que les prediquen acerca de bendiciones que vienen de parte de Dios supuestamente, y de cosas que van a llenar sus necesidades físicas, olvidando ciertamente lo más importante, que es lo espiritual. Y todo eso se convierte solamente en vanidad. Cuando le están predicando a usted todo el tiempo acerca de que es necesario que usted tenga una mejor casa, de que es necesario que usted tenga un mejor empleo, de que es necesario que usted tenga un buen carro y cosas como esas, entonces, sencillamente, nos hemos convertido en habladores de vanidades. Todo aquello que es beneficio de lo material siempre será vanidad. Siempre. Pero también, no solamente hablamos de lo físico, de lo material, sino que también podemos ir al punto de hoy en muchas iglesias es muy importante, y no estoy, aclaro esto, no estoy dejando por el piso el que usted quiera prepararse, el que usted quiera estudiar, el que usted tenga una carrera profesional, ¿sí? Pero hoy, desafortunadamente, también se ha llevado a la gente a que sea muy importante el estarse preparando secularmente, allá afuera, donde lo que importa es tener una cantidad de títulos pegados en la pared, pero no practica ninguno. Por eso, Pablo habla de manera muy concreta acerca de que el ejercicio corporal para poco edifica, para poco es provechoso. Y nos manda que nos ejercitemos ¿en qué? En la piedad. ¿Ven? Pero resulta, hermano, que estos habladores de vanidades están en los púlpitos. Están en los púlpitos y son los que le están enseñando a cantidad de feligreses que es necesario tener una mejor manera de vivir, un mejor estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que vemos en las Escrituras? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos un estilo de vida en las Escrituras o no? ¿Y cuál es? Fue Pablo el que dijo: no os conforméis a este siglo. Fue Pablo el que dijo: mientras tengas alimento y vestido, estad satisfechos. ¿Se da cuenta? Si hay un estilo de vida. Si hay un estilo de vida. No se trata de que usted se vea mal arreglada o mal arreglado. Pero el problema es cuando se transforma la palabra de Dios en vanidad. Cuando sencillamente quiero usar la palabra de Dios para hacerles creer a ustedes que deben tener riquezas. Cuando el Señor fue el que
mismo dijo: no os engañéis, donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Es imposible. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Eso es lo que yo veo en las Escrituras. Y ese es el estilo de vida que el Señor dejó establecido para nosotros. Tristemente, algunos de esos contumaces, de esos engañadores, habladores de vanidades, se han dedicado a tomar la palabra de Dios para hacerle creer a mucha gente que Dios quiere su beneficio económico. Hoy en día, hermano, déjeme decirle que hay muchas iglesias que están a reventar, y solamente por una cosa: porque allá los predicadores se han dedicado a tomar textos aislados de la Biblia, sacándolos de su contexto, para hacerles creer que Dios quiere su beneficio económico. Y tanto es que se atreven a decirle a las personas que si están en mala condición económica es porque están en pecado. Los he escuchado decirlo. Ya hoy para estos predicadores es de mal testimonio ser pobre. Si usted es pobre, si usted no tiene una buena casa, si usted no tiene un buen carro, si usted no tiene un buen empleo, usted está en pecado, y eso hay que confesárselo a Dios. Qué tristeza. Porque sencillamente vemos allí que estas personas se han dedicado a hablar vanidades, cosas que no sirven para nada. Por eso, nosotros tenemos que mirar en las Escrituras cómo el apóstol Pablo, cómo el Señor Jesucristo, cómo los demás discípulos tuvieron la capacidad de dejar todo atrás para seguir hacia adelante. Pablo lo dijo de una manera que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿sí? Todo lo que antes consideraba valioso para mí, lo he estimado como basura. ¿Usted cree que Pablo estaba pensando en: tienen que honrarme porque yo soy el apóstol Pablo? No. Tengo que tener un caballo último modelo, porque era lo que andaban antes. O tengo que andar en una carroza último modelo. No. Muchas veces vemos al apóstol Pablo en un barco, por allá durmiendo, cansado, predicando el Evangelio del Señor. Y muchas veces lo vemos diciendo: no he comido de ninguno de ustedes el pan de balde, sino que he trabajado con mis manos para ganar para mí y para los que están conmigo. ¿Dónde está la riqueza de Pablo? ¿Dónde creen ustedes está la riqueza de Pablo? ¿Había riqueza en él? Déjeme decirle, sí, una muy grande, la espiritual. Era lo que le importaba. Todo lo demás para él era basura. Y el problema es que muchas veces nosotros estamos pensando que las cosas de afuera son lo más importante. Y creemos que eso es lo que llena.
Creemos que las cosas que pasan afuera y las cosas que podemos adquirir en este mundo son las que llenan. Hermano, entre más cosas usted tenga, más infeliz va a ser. ¿Y sabe por qué? Porque entre más cosas tiene, más quiere tener. Y entre más quiere tener, más preocupación hay porque de pronto se las van a robar. O porque de pronto se le van a dañar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no os afanéis por el día de mañana. No se afanen por la comida. No se afanen por el vestido. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de Él. Y si se lo da a las aves, ¿cuánto más hará con ustedes, hombres de poca fe? Luego le dijo: ¿saben algo? ¿Quieren ser ricos? Sean. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿En qué quieres ser rico? ¿En el conocimiento de la palabra de Dios? ¿O en las cosas efímeras? No os hagáis tesoros en la tierra, de la polilla y el orín corroen, donde los ladrones minan y hurtan, sino más bien haceos tesoros en el cielo. Y esos habladores de vanidades están diciendo hoy: no, yo no quiero los tesoros en el cielo, yo los quiero aquí, porque aquí es donde los puedo disfrutar. ¿Para qué van a ser en el cielo si ya no los voy a poder disfrutar? Eso están diciendo hoy los habladores de vanidades. Su Dios es el dinero. Su Dios son las riquezas. Y la importancia está puesta en eso. Por eso, hermano, debemos tener mucho cuidado con aquellas personas que se acercan a nosotros diciendo: no, es que yo también soy cristiano. ¿Qué tipo de cristiano? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Yo voy a decirle algo muy importante. Solo hay una manera de ser cristiano. ¿Sabe cuál es? A la manera de Cristo. Esa es la única manera. No hay otra. Así que usted dice: no, es que yo soy cristiano a mi manera. Usted no es cristiano. Porque o es a la manera de Cristo o no es. Así de sencillo es. No hay otra forma de serlo. Si yo quiero ser llamado hijo de Dios, tengo que vivir como Él vivió. Por eso dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No hay otra manera. O es a la manera de Cristo o no es. Pero hoy encontramos a esos habladores de vanidades diciendo: no, es que ustedes se han vuelto radicales. No, es que ustedes están siendo extremistas, ustedes se volvieron legalistas, fanáticos. O como decían en otra época, lame ladrillos. Eso fue
ustedes le lavaron el cerebro. Pues mi hermano, yo veo en las Escrituras que efectivamente hay un lavado, no cerebral, sino total. Y por eso dice el apóstol Pablo también: despójate de las viejas vestiduras, despójate del viejo hombre que está viciado en sus delitos y pecados, y vístete del nuevo, creado según Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que yo veo en las Escrituras. No estamos llamados en ninguna manera a caminar por donde el mundo camina. Estamos llamados a caminar en ese camino, verdad y vida que es el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y todos dijeron: Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Ah, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por ahí es donde ustedes y yo tenemos que caminar. Es por ahí. Y la pregunta que te tenemos, o que te tienes que hacer hoy, es: ¿y estás caminando por ahí? ¿O estás escuchando a los habladores de vanidades y te has dejado envolver por ellos? ¿Sabe? Dice también la palabra del Señor: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sabe, hermano, y lo voy a decir con todo mi conocimiento de la palabra del Señor y con toda certeza: de nada sirve que usted se ponga a hablar con otra persona que se dice cristiana, pero que está yendo en contra de lo que dice la palabra. Eso no sirve para nada. Es perder el tiempo. Y seguramente esa persona va a tratar de envolverlo a usted en su misma contumacia. Va a tratar de envolverlo a usted en su misma vanidad en la que anda. Me encontré hace un tiempo con una ancianita que estuvo con nosotros algún tiempo en la iglesia. Y conoció algo de las Escrituras. Y luego la veo y dice que no, es que en la iglesia estamos cantando reggaetón cristiano. Y en la iglesia ya estamos danzando. Y ya estamos profetizando. ¿Dónde dice eso en la Escritura? No fue el apóstol Pablo el que dijo: cesará la profecía, cesarán las lenguas. Ahora permanecen tres cosas. ¿Cuáles? La fe, la esperanza y el amor. No hay nada más. Esas son las tres cosas que permanecen dentro de la iglesia hoy. Pero desafortunadamente, esos habladores de vanidades son los que le dicen secreticos al oído a lo que llaman supuestamente profecía. Esos habladores de vanidades son los que le dicen al oído cosas como: Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios tiene algo maravilloso para ti. Y tendríamos que preguntarle: ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Porque el que yo veo en las Escrituras solo me promete una cosa. ¿Sabe cuál es? Vida eterna. Para de contar.
que, hermano, tenga cuidado con las conversaciones que tiene con otras personas, porque así no sean predicadores en un púlpito, también pueden ser personas que te están llevando a pensar vanidades. Y esas malas conversaciones pueden dañar tus buenas costumbres. Porque, ¿cómo es posible que una persona que esté siguiendo lo que la palabra enseña se deje llevar por cosas como esas, haciendo pensar que sí es necesario tener riquezas, que sí es necesario tener X y Y cosas? Hoy me da tristeza ver en lo que se ha convertido Facebook, entre comillas, por parte de los cristianos. En lugar de ser un lugar donde se expresa la palabra del Señor abiertamente, se ha convertido en la comidilla de muchas personas y el enfrentamiento entre católicos y cristianos, sencillamente diciendo, no, es que ahorita el tema de moda es el que Jesús Adrián Romero y ¿cómo se llama el otro? Alex Campos hayan ido allá a cantarle al Papa. Y casi todo gira en torno a ellos. Sencillamente se pierde la oportunidad de anunciar el Evangelio por estar en discusiones necias, dañosas, que no sirven para nada. Y que, como dice el apóstol Pablo, conllevan mucho más a la impiedad. Entonces, hermano, tengan cuidado con los habladores de vanidad. Porque no solamente te van a hablar de moda, ¿sí? No solamente te van a hablar de riquezas, sino que también te van a llevar en contra de lo que dice la Escritura. Ahora, ahí dice el versículo, y engañadores. ¿Saben quiénes son los engañadores? Son aquellos que se hacen pasar como cristianos, pero no son nada. Son aquellas personas que tienen la capacidad de camuflarse, son como el camaleón. ¿Han visto que el camaleón tiene esa habilidad? Él se acomoda en un lugar y adquiere el color del lugar donde está, con tal de no convertirse en presa fácil. ¿Por qué? Porque las águilas pasan, los halcones pasan y tienen la capacidad de arrastrarlo y convertirlo en su cena. Pero esos animalitos tienen esa situación, y no solamente ellos, hay otro tipo de animales también que lo hacen, que sencillamente llegan y se pegan aquí y se camuflan, se vuelven como si fueran parte de esto. Yo, por más que intente, nunca lograré parecerme a eso. Pero esos animales tienen la característica, y hoy en día hay muchos de esos engañadores dentro de las iglesias cristianas. Se meten solapadamente a las iglesias y empiezan a hacer su trabajo dañino desde abajo. ¿Cómo lo reconocemos? Y les invito a que ustedes mediten en esto. Personas que empiezan a decirte, por ejemplo, ¿a usted no le parece que está como exagerando el pastor? ¿A usted no le parece que ya está como
como muy radical, como muy legalista. O comentarios como, "Ay, pues el pastor que diga lo que quiera, pero yo hago lo que a mí me gusta". ¿Se da cuenta? Y están dentro de la iglesia. Y de pronto nos saludan de beso. Y nos dicen, hermanito querido. Y hasta adquieren una manera de hablar. Mi esposa sabe que hay una señora en la emisora esa de BBN que a las 12:15, 12:30 del día, 12:30 empieza. Inmediatamente le digo, apaga ese radio, por favor. Y si ustedes la han oído alguna vez, sabrán a quién me refiero. No le sé el nombre, pero el solo escucharla ya me indispone. Porque empieza de una vez, hermanitos, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 4. ¿Por qué tiene que hablar así? No es su forma de hablar. Y eso sencillamente me muestra a alguien o sea, no sé si estoy juzgando en esta situación, pero me muestra a alguien que yo le aseguro que si yo me siento a hablar con esa persona, nunca me hablará de esa manera. Pero hay personas que se meten dentro de la iglesia y empiezan a hacer ese tipo de comportamientos. Empiezan a analizar cómo es que usted habla, cómo es que usted se comporta, cómo es que usted hace las cosas, y se camuflan también que parece que fueran de nosotros. Pero están haciendo su daño. Empiezan a socavar. Ustedes saben lo que ha pasado, por ejemplo, por allá en Normandía, creo que fue. Estaban haciendo un edificio y abrieron un hueco profundo y de un momento a otro una señora estaba en su cocina cuando vio que el piso se hundió. Totalmente se hundió y miraban así un hueco profundísimo. Y eso que la excavación estaba lejos de ahí. Eso es lo que hace cuando hay remoción de tierra. Se socava el piso por debajo, pareciera por fuera que está todo bien, pero llega un momento en el que usted pisa y se hunde. Se le fue el piso al fondo. Eso hacen muchos de los que se meten solapadamente en las iglesias. Y empiezan como el ratón a roer, a poquitos, y van sembrando la semillita de la cizaña. Con cosas sencillas. ¿Usted sí cree eso? ¿A usted sí le parece que el pastor tenga razón? Yo no creo que sea así. ¿Por qué no va y nos reunimos y charlamos acerca de lo que el pastor dijo, a ver qué sacamos? Y cosas como esas empiezan a... Hermanos, los engañadores son especialistas
especialistas en el camuflaje. Aprovecho hoy a Fernando que está en su camuflado. ¿Sí? ¿Para qué es el propósito del camuflado? Para representar el Estado y ejercer la disciplina. Sí, pero honestamente, ¿cuál es el propósito de usar un camuflado? Respeto. Allá en la selva, ¿para qué es el propósito? Para que no lo vean. ¿Sí? Si yo voy así a combatir, facilito me detectan y me dan, ¿cierto? Pero ellos se han dedicado, tienen una dependencia del batallón de las fuerzas militares que se dedica todo el tiempo a buscar la mejor manera en la que ellos puedan pasar desapercibidos en medio de la maleza. ¿Y por qué? Porque la guerra está allá en la maleza, en la selva. Entonces ellos se cubren su cara, cubren su cabello, que es lo que de pronto en algún momento se puede ser más notorio, y se visten de una forma de que al enemigo le es difícil saber si es un árbol, si es una rama o si es un soldado. Pero también tienen una característica, y es que el camuflaje no lo hace solamente el vestido que llevan puesto, sino que ellos tienen que caminar de una manera, arrastrarse si es necesario, y todo el tiempo ir así. ¿Han visto las películas donde el que va al frente llega y le dice, y uno dice, ¿qué pasó ahí? O llega y sencillamente les hace, ya saben que todo el mundo al piso. Bueno, yo estoy imaginando señas, no estoy tratando de interpretar lo que ellos hacen. Nunca he sido militar ni nada de esas cosas. Pero la cuestión es esa, ¿sí? Porque si él les pega el grito, ¡tírense al piso! Hasta ahí fue. Tiene que ser todo en un completo silencio para no llamar la atención de los que no quieren que los vean. Eso mismo, hermano, sucede dentro de la iglesia. Esas personas que se meten y se camuflan de tal manera que empiezan a arrastrarse entre nosotros para que no los veamos. Y empiezan a hacer las cosas de tal forma que usted ni cuenta se está dando, y cuando menos piensa está más enredado que un bulto de anzuelos en las cosas que ellos están enseñando. Eso hacen los engañadores. ¿Y de dónde viene eso? ¿Saben de dónde? Del enemigo. Juan 8:44, ¿se acuerdan de memoria qué dice? A ver. Tengo que decirle siempre al principio, sí. Vosotros sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando él se le presentó a Eva en forma de una serpiente, no se le presentó con cachos y cola como nos lo han pintado. No se le presentó rojo, con un tenedor en la mano diciendo, esto va a llevar para el infierno. No.
Así no se presentó. Se camufló en una serpiente. Y como había una característica especial en ese momento, ¿cuál era la característica? Los animales, ninguno comía carne, así que ella no tenía miedo de nada. La serpiente nunca iba a tirar a morder a una persona porque se alimentaba de hojas, de hierba. Ningún animal se comía a otro. Esa era la característica del Edén. Así que se le presenta como una serpiente, un animal muy sutil, un animal muy fácil de moverse. Y por eso le empieza a hablar. Con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. ¡No! ¡Dios no dijo eso! ¿Ven? Van a intentar usar la palabra de Dios para confundir tu mente. Fue exactamente lo mismo que sucedió cuando se le apareció al Señor Jesús allá en el desierto. Tú dices que eres el Hijo de Dios, entonces manda que esas piedras se conviertan en pan. ¿Se da cuenta? El enemigo siempre buscará camuflarse entre nosotros y usar aún la palabra de Dios para engañar. Al Señor Jesús, siendo Él el autor de la palabra, siendo Él la palabra misma de Dios, le dice, escrito está. Mandará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Así que, ándate, arrójate. Eso es exactamente lo que va a hacer el enemigo con nosotros hoy. Estar todo el tiempo solapado entre nosotros, oculto, camuflado, de tal forma que no sea fácil detectarlo, pero sí está haciendo su trabajo de engaño. Y es el caso de lo que Pablo habla allí, que es lo que finaliza el versículo. Mayormente los de la circuncisión. Y debemos tener en cuenta esto. ¿Por qué razón? ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Eran un grupo de judíos que iban detrás de Pablo, y donde Pablo predicaba la gracia, ellos después se iban y decían, no es por gracia, hay que guardar la ley, hay que circuncidarse. Ustedes no les enseñaron bien. Cualquiera que les haya dicho que es por gracia es mentiroso. Ustedes necesitan circuncidarse y guardar la ley para poder ser hijos de Dios. Y usaban la palabra. Engañadores. Por eso Pablo en otra de sus cartas dice, ojalá se mutilasen todos aquellos que se vienen a enseñarles cosas que no son. ¿Y sabe qué es que se mutilar? Ya hemos hablado de lo que es la circuncisión, ¿cierto? La circuncisión es cortar el prepucio del pene. Y cuando Pablo dice ojalá se circuncidasen, les está diciendo, ojalá se mutilasen, les está diciendo ojalá se lo cortaran todo, para que dejen de estar enseñando lo que no es. Imagínense ustedes si Pablo llega a ese punto de decirles a ellos que les sería mejor que se mutilasen del todo el pene con el tal de que no estuvieran enseñando tonterías.
porque se encargaban y había un grupo especializado que estaba detrás de Pablo, y donde Pablo llegaba a predicar, tan pronto él se iba, llegaban estos otros a decirle: eso no es así. Hoy esos grupos siguen existiendo, de personas que vienen y escuchan una predicación y después le dicen a usted: mucha exageración, eso le está metiendo cuento, eso no es así. Ay, ¿qué tal uno ponerse a hacer todo lo que dice la Biblia? Cosas como esas vamos a escuchar. Entonces, tal vez hoy no estemos teniendo personas que nos estén diciendo que tenemos que circuncidarnos y guardar la ley al estilo judío. Pero sí han encontrado personas que les dicen: ¿guardar el día del Señor? No, si eso ya no es necesario. ¿Se lo han dicho? No, si eso también tan exagerados. ¿Para qué ir a estar todo el día allá? Con un ratico es suficiente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y a quién le vas a creer? La Escritura dice de manera concreta: acuérdate del día de reposo para guardarlo, para santificarlo. Ninguna obra harás en él, ni tú, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu extranjero, ni tu buey, ni tu asno. ¿A quién le vas a creer? ¿A lo que dice la Escritura? ¿O a aquel que te está diciendo: eso ya no es verdad, eso ya no es necesario hacerlo? ¿Se da cuenta? ¡Ay, no! Pero es que estudios bíblicos todos los días. No, también tan exagerado. Y no dice la Escritura: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, en la casa, cuando vayas por el camino, las pondrás por frontales. Eso es lo que dice la Escritura. No me lo estoy inventando yo. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A los que te dicen que con una vez a la semana es suficiente? ¿O a lo que dice la Escritura, cuando dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de compartir el pan y la palabra? ¿Se da cuenta? Todos los días. Y cuando ellos estaban haciendo eso, también es que dice la Escritura: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando estamos haciendo lo que la palabra del Señor manda que hagamos. Entonces, hermano, estos engañadores y los de la circuncisión hoy no los tenemos, pero sí tenemos a personas que nos están queriendo decir: no se deje meter tanto cuento, es que ya usted también lo quieren, y ahora todos los domingos. No. Hermano, déjeme decirle algo: a nadie estamos obligando a nada. Solamente decimos lo que la palabra del Señor dice, y dice la palabra del Señor: el que oye mi voz y me sigue, este es mi discípulo. Pero también dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
que esos que se levantan contra usted y le dicen que no es necesario, que eso es cuento, que para qué se deja meter tanta cuestión en la cabeza, no vienen de Dios. Son engañadores. Y hay que cuidarnos de ellos. Hay que estar alertas, como dice la Escritura, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Todo el tiempo. Él no descansa. Él no descansa. Todo el tiempo está ahí. Hemos dicho de los contumaces la semana pasada. Hemos hablado de los engañadores, de los habladores de vanidades, de aquellos que se camuflan entre nosotros. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿seré yo acaso uno de ellos? ¿Seré yo un contumaz? ¿Seré yo un engañador? ¿Seré yo un hablador de vanidades? Que el Señor nos ayude a poner en práctica lo que su palabra enseña, de tal manera que podamos ver concretamente a los que se oponen, a los que contradicen. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias. Gracias porque a través de tu palabra podemos darnos cuenta de que estamos expuestos todo el tiempo a las acechanzas del enemigo. Que él sigue hoy haciendo de las suyas en medio nuestro. Y queremos rogarte para que tú nos ayudes a no dejarnos llevar por pensamientos humanos que solo buscan vanidad. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer nunca en el estudio de tu palabra, a no desfallecer nunca en el conocimiento que ella nos da, y sobre todo a ponerla en práctica. Permítenos, Señor, ser fieles y fuertes a las acechanzas que el enemigo está haciendo, de tal manera que lo podamos resistir, como dice tu palabra. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y la manera de resistirle es usando tu palabra, no tratando de ponerlo contra las cuerdas con nuestras propias palabras, sino resistiéndole con lo que tú nos permites saber de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada día para nosotros sea muy importante el conocer, el crecer, el aprender y también el enseñar a otros lo que tu palabra manda que hagamos. Te lo rogamos en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.